Bienvenidos a una edición de Los Picos del Picu. Preparaos para revivir los momentos más emocionantes del Picu como nunca antes los habíais visto, con las cumbres finales de cada semana todas juntas. Esto es un homenaje a las cumbres de cada día, pero sobre todo a nuestros concursantes, porque con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y sobre todo hemos vivido muchísima tensión. ¿Preparados? ¡A por el Picu! En juego 12.950 euros. Tenemos aquí a Mauri y a Ana. ¿Vuelven los nervios aquí? ¿Siguen volviendo todavía? Sí, un poquitín sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, hay que soltarlos. Efectivamente. Soltarlos en forma de respuestas correctas ya ni te cuento, eso sería fantástico. Eso sería... Sí. De todas formas, os cuento, tenéis botiquín y cantimplora. Y todos sabemos que sois muy listos. Bueno. Y por eso estáis aquí. Así que pinta bien. Vamos a ver. ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Ana. Voy a seguir yo. Venga, Ana, encarnando la tranquilidad del grupo. Sí. Pues venga, muchísima suerte. Gracias. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por San y donde comienza la senda del oso. Santo Adriano. Santo Adriano. Muy bien. Chixurde gana la cebada. ¿Qué hace? Que come bien. Come bien, no. Yo diría otra cosa, no sé. Suena eso, pero que gana la cebada, que gana el sustento, no. Sí, vale. Bueno, que come bien, que es fartuca. No. ¿En qué localidad costera del occidente puedes degustar pescado y marisco en la colorida plaza de Santa Marina? El occidente. Tapia. Tapia de Casariego. No. Puede ser una de las hadas madrinas de la Bella Durmiente o una estación del año. Primavera, ¿no? Sí, primavera. ¿Qué animales mamíferos abundan en Cuevarrosa, Ribadesella? Murciélagos. Murciélagos. Muy bien. ¿Cómo se llama el hospital de Langreo? Valle del Nalón. el del Nalón, ¿no? ¿Cómo es exactamente el nombre? Valle del Nalón. Valle del Nalón. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Cuál es el gas más ligero del universo? Uy, espera. ¿El? El neón. El neón. Vamos a decir el neón. El neón. No. ¿De qué se alimenta el personaje mitológico la guasha? Hicimos los neón. En la Puebla había una que vendía chucherías, pero no sé. La guasha, ¿de qué se alimenta? De niños. Veneno, sí. De niños. No. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Nueva York antes de 1664? Yo esa no la sé. La ciudad de Nueva ¿Cómo York. se llamaba? Antes de 1664. Esto, joder. Yo no la sé. New York. El Dorado, yo qué sé, por decir algo. No. Y por último, ¿qué expiragüista parragués fue nombrado embajador de la Sidra de Asturias 2024? ¿De Arriondas quién? De Parres. Parragués. Piragüista. ¿Yera allí? Va a ser el... No me sale. Rabioto no, obviamente, pero hay un Yera, sale. pero el nombre de... Bañera. Juan Yera. No. Se termina la primera ronda de preguntas. 42 segundos vais a tener para la segunda. Pero ahora tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. Vale. La colorida plaza, una plaza de Luarca. con colorinos. Luarca. después de Luarca. Luarca. De Occidente, Luarca. ¿Cudillero? No sé, Judillero. ¿podría ser? Sí, judillero. Vamos a decir Cudillero. Sí. Vale. Yo es que pienso en colorinos, pero Sí, no me viene sí, así. Cudillero. Es lo Sí. más colorido que me Sí, viene. ¿Qué más? Si Xurde gana la cebada, o sea, ¿qué gana? No sé. El gas más ligero será hidrógeno. Este es el que estaba yo pensando. Hidrógeno. Decimos hidrógeno, porque ya decir otros es... Ya. La ¿Qué gana guasha. ¿Qué come la guasa? Dijimos niños. Ya. Animales, yo qué sé. No, pero animales. Como, Guasha, guasha. ¿de qué se alimenta los pájaros? Manzana. Yo diría animales, no sé. Pero ¿qué animales? Y piragüista. Yo sí no me sale, no lo sé. Siempre es. No me sale. Yo estoy pensando en la sidra, en el embajador de la sidra, Nueva pero no. York. Y si si Xurde Xurde gana gana la la cebada, Se termina el tiempo de deliberación. Bueno, Vamos con esta segunda ronda de preguntas. Os recuerdo, tenéis botiquín y tenéis cantimplora. Vale. ¿De acuerdo? ujú. Pues venga, 42 segundos que empiezan ya. A ver, empieza. Por Ponemos la cantimplora no, poniéndola en algún lado. no, empieza por la localidad. Sí. sí. Y no ponemos la cantimplora en todavía, alguna. la ¿Todavía no? cantimplora no, es el botiquín. El botiquín, eso, No, vale. Tira. Venga, pues la de la plaza colorida, vamos a decir Cudillero. Sí, más. Vale, ¿qué más? ¿De qué se alimenta el personaje mitológico la guasha? No,
Yo diría esa. El gas El gas, venga, pues el gas decimos el hidrógeno. Sí, más. Vale, el personaje la guasha. Yo diría que de animales. Vale, pues Animales. No, usar la cantimplora. botiquín. ¿Podemos el botiquín aquí? Sí, porque Venga, botiquín. Más. Y ahora sí, A ver. nos queda Xurde, nos queda... si gana la cebada, Si gana la cebada, que gana una carrera, porque sonábamos a la Ok. comida, alimentarse, pero gana la cebada. si gana la cebada, ¿qué hace? Yo diría eso, que llega el primero. Que corre mucho. Que corre mucho y gana, llega el primero. No. Ay, Bueno. Arrollarse pel suelo. Revolcarse en el suelo, revolcarse. literalmente. bueno, Muy bien. Sí. Bueno, qué buena segunda ronda, ¿eh? Ya. Ha habido al final. Alguna sí. quedó. Sí, os cuento. Sí, ¿De qué se a alimenta ver. el personaje mitológico la guasha? Que pusisteis el botiquín. Se alimenta de sangre, tiene un solo diente así. vale, sí. Así que te lo chupa por la noche. Chupa sangre. Sí, efectivamente, un poco vampira, la guasha. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Nueva York antes de 1664? Nueva Ámsterdam. No. Y el ex piragüista parragués Javier Hernández. Javier Hernández. No sé, ya no la Sí, fue el sabía. embajador de la Sidra de Asturias Y la de 2024. Nueva York Sí, sí creo la, que es el- la había oído. Es más, Diego me la había dicho, No mi sé si hijo. es el novio de Mireia Belmonte, me parece. En juego, 13.100 eurazos y en su segundo programa, las manzaninas llegan al pico final. Qué bien, ¿no? Sí, sí, ¿Contentas? muy contenta. ¿Nerviosas? No. Bueno, A mí eso me pone nerviosa. Los concursantes siempre dicen que la primera vez que se sube el pico está todo el mundo nervioso. Los concursantes siempre dicen que en el primer programa se está uno muy nervioso y vosotras no. Sois la calma. un poco panchas. Un poco panchas. Bueno, muy bien, porque la calma siempre ayuda. ¿Quién va a ser portavoz de las dos? Me da igual. ¿Qué quieres tú? Sigues ya con el testigo. Venga, pues Nina, portavoz, os recuerdo que antes podéis hablar entre vosotras todo lo que queráis, ¿vale? Que yo apunto lo que Nina me diga estableciendo contacto visual y todo eso. Además tenéis botiquín y cantimplora. Todo a favor. Venga. Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del Oriente con nombre y apellido que empieza por P y donde están Ruenes y Oceño. Venguera, alta o baja. Sí. Suertes. Dale, prueba. Dale, la que quieras. Alta. Venguera alta. Muy bien. Xixurde, un día facer llover en él, ¿qué le quiere decir? Un día fácil. Un día facer llover. Que le hace llorar. No creo, pero bueno. Venga, pues eso. Pues eso lo pensamos luego. Que le hacen llorar. No. ¿De qué material es la escultura del escanciador de Sidra de la Plaza de Requejo de Mieres? Ni idea. Acero. Sí. Acero. Puede ser el símbolo químico del hierro o el conjunto de creencias de una religión. Sí. Muy bien. ¿En qué sierra costera asturiana está el Pico Paisano? Asturiana. Costera, además. En el Álamo. Ni idea. Pues la mano No sé ni dónde costera. está. Ya. ¿En el Cuera? Vale. En el Cuera. Muy bien. ¿En qué concejo nació Alex González González, el primer bebé que nació en Asturias en el año 2025? Tris. Ay, Mieres me parece. Es en el periódico. Sí, creo que fue Mieres. Sí, no me acuerdo, pero bueno. Mieres. No, vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué partícula subatómica no tiene carga eléctrica? Los iones. Sí, iones, protones, De no letras sé. puras. Iones. Sí. Los iones. No. ¿En qué parque natural puedes realizar la ruta de la Canal del Cordero? En redes. Redes. ¿De qué emperador romano se dice que tocó la lira mientras Roma ardía? Nerón. Muy bien. ¿Qué mexicano, escritor y director de la película Maktub, tiene raíces asturianas? Ay, Guillermo del Toro. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 43 segundos para la segunda. Tranquilas que ahora vais a tener un minuto de deliberación. Os recuerdo que tenéis botiquín y cantimplora, que aquí suele ser interesante el decidir el orden por cuál vais a empezar. Si queréis usar el botiquín, la respuesta tiene que ser botiquín. En caso de error diré no, usad la cantimplora. Tenéis 20 segundos más y podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta. Incluso se podrían usar botiquín y cantimplora. O sea, podríais decir no, usad la cantimplora y que la respuesta fuera botiquín. ¿De acuerdo?
Pero venga, antes de esa segunda ronda, que comience el minuto de deliberación. A ver, la de Shurde. Shurde, ¿Que la hace que la hace rabiar? rabiar. Venga. ¿La escultura? ¿Será de madera? escultura- Los canteadores. Vale, Como madera. ¿Decimos madera? Bueno, Venga, vale. aunque en una plaza sí, igual se pudre, pero... No, la madera bien conservada, hay casas de madera. Es verdad. Venga, Bien madera. conservada. Madera. ¿En qué concejo lo del bebé ese? Es que ya, Lo leí, ¿eh? sí, yo, pero como están los por zonas. ¿Qué dijimos de la partícula? Iones. Iones. ¿Será protones? Y eso ahí, Será botiquín. será botiquín. Y el parque Será natural, botiquín. las uviñas en la mesa, será. ¿Las? El parque natural, las uviñas en la mesa. Pues decimos la mesa. Las uviñas en la mesa se llama. Yo creo. Y el Venga. escritor te sale. A ver, es... Yo ahí sí que 3, cero. 2, Nada, Uno. Está botiquín, por si se me ocurre se algo. termina el tiempo de deliberación. Vamos ahora con la segunda ronda. 43 segundos que empiezan ya. Que decimos la de La de Shurde. Shurde. La 1, Shurde le hace rabiar. No, usad la cantimplora. Botequín. Le manda a hacer... Es- Le manda la porra. Sí, Le manda la porra... Sí, más. vale. Decimos la de La la, 3. escultura. Venga. Venga, dale. La 3, la escultura es de madera. No. De bronce. Bueno, Ay, me da un poco de penita porque en algunas ibais bien acertadas. ¿En qué parque natural puede realizar la ruta de la Canal del Cordero? Las uviñas en la mesa. Efectivamente, en el Parque Natural Las Ubiñas La Mesa. ¿En qué concejo nació Alex González González, el primer bebé que nació en Asturias en 2025? En Oviedo, es de San Claudio, nació en Eluca a la 1:32 de la madrugada y pesó 3,4 kilos. La preguntina de ciencias. ¿Qué partícula subatómica no tiene carga eléctrica? También andabais cerca, es el neutrón. vale. Claro, el electrón carga negativa, protón positiva, neutrón. Negativo. ¿Qué mexicano escritor y director de la película Maktub tiene raíces asturianas? Es Paco Arango, está vinculado a Asturias por parte de padre. En juego 13.250 euros. Estoy leyendo en tu camiseta, Mauri, me da igual. Todo menos llevarte el pico ahora, que no te da igual, ¿no? Efectivamente. ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Ana. Voy a ser yo. Venga, Ana, portavoz. ¿Habéis estudiado desde la última vez que...? Sí. Sí, ¿Mucho? Sí. Bueno. Lo que nos permite de un día para otro, pero sí. Claro, sí. tuve que poner joderas para... Sí, ¿no? De echar ahí codos, estaban agrietándose. Pues muchísima suerte, chicos. No hay botiquín, hay cantimplora. Y venga, por ello, vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por San y donde puedes visitar el Museo de la Minería y de la Industria. Yo verás, un concejo que empieza por Sam. Concho, el Museo de la Minería está ahí para... San Martín del Rey San Martín del Rey Aurelio, sí. San Martín del Rey Aurelio. Bien. Si Shurde fai pierna y no está en el gimnasio, ¿qué hace? Que va corriendo. Hay pierna. Que escapa, Corre, que escapa de... que va corriendo, que- escapando. No. Vale. ¿Qué ruta con nombre de animal transcurre por la antigua vía de un ferrocarril minero? La ruta del oso, ¿no? ¿Eh? La ruta del oso. La senda del oso. Sí. La senda del oso. Muy bien. Puede ser un arma para defenderse o la moneda anterior al euro en Portugal. Un escudo. 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 Muy bien. ¿Por qué concejo discurre el río Navelgas? Ay, La verga es por Tineo. ¿Por Tineo? ¿Hicimos Tineo? Tineo. Tineo. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado del último derbi disputado entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón? Empate a Empate a 1. Empate a 1. No tuvo- Empate a 1, empate a 1. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué órgano produce la hormona llamada glucagón? El órgano produce el Páncreas. glucagón. El páncreas. Venga, el páncreas. Muy bien. ¿Cuál es el refugio de montaña asturiano que está a más altitud? El que está donde el Urriello. El refugio. El refugio del Maicín. O el del Urriello, no lo sé, ¿eh? Del Decimos Maicín. uno y luego Sí. si no voy a decir el Sí. Urriello, ¿vale? El Urriello. No. Vale. ¿Qué ciudad fue Ah. conocida como Constantinopla? Concho, sí. Ahí, para Turquía, Pasia. Constantinopla es... ay, madre, para matarnos. Maibris, no sabemos esta.
Estambul. Muy bien. ¿En qué año fueron galardonados con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias los pueblos de Xomezana y el Valle del Huerna? ¿En qué año? No es del principio del todo, es más de estos últimos años. 2018. No, menos. Yo diría que antes que las 3, fíjate. Igual me 2000, equivoco, no estoy segura. 2007. Bien. 2007. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Una primera ronda espectacular. Sí. Solamente quedan 3 para la segunda ronda. ¿Y cuánto tiempo, Ana? 40 segundos. De sobra. Además, tenéis cantimplora. En caso de error tendréis 20 segundos más. Vale. Pero antes de esta segunda ronda tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. A Vale, ver, el refugio de montaña. Leitariegos. No, escucha, el Torrecerredo. ¿El refugio ahí? Yo juraría que sí. Yo oigo hablar a la gente que va de montaña del Torre y tal. Yo sé que hay un club de montaña que se llama así, pero Sí, el club de yo montaña, diría el refugio. Torrecerredo. Pues Vale, no, el más alto Torre, pues es pero el más que haya alto. refugio. No lo sé, pero yo diría ese. ¿eh? Leitariegos. Bueno, Vale, si Xurde fai pierna y no está en el gimnasio, ¿qué hace? Dijimos correr, salir corriendo, trepar, esguilar, no sé, hay pierna. hay pierna. Es que no me sale otra cosa más que correr, pero no es eso. Y los galardones del pueblo ejemplar de Xomezana y el Valle del Huerna. Hay pierna que está en Pues sí, el el Jesús hospital. de- Está en el hospital. Hospital, no sé. Hospitalizado. Yo no diría eso, ¿eh? Bien. Yo diría que está escalando. Galardonado 2002. Decimos que está 3, escalando y el... 2, 2002. 1. Vale. Se termina el tiempo de deliberación. Os recuerdo que tenéis cantimplora, una doble posibilidad de respuesta para una misma pregunta. Y se suman 20 segundos más. Vuestro tiempo empieza ya. A ver, Empezamos por la 8. empieza por la 8. Es la que aparentemente... Venga, pues la 8 vamos a decir Torrecerredo. No, usad la cantimplora. Me pierdo ya. Meicín. ¿Eh? Meicín o Leitariegos. Meicín. Maicín, que fue lo que dijiste. Meicín. Meicín, que fue lo que dijiste. Venga, pues Meicín. No. No, es el refugio del Jou de los Cabrones. Ah, no la sabía. Ay, qué penita porque se habían quedado nada más que Ya. 3. ¿En qué año fueron galardonados con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias los pueblos de Xomezana y el Valle del Huerna? En 1998. No, tenemos en 2002. Y si Xurde fai pierna y no está en el gimnasio, ¿qué hace? Se está dando importancia. ¿Facer pierna? Ah, Ah, vale. bueno. Pues no sabía. Bueno, pero aún Nada. así no era imposible. No, para nada. Para nada. Y os habéis quedado a Botiquín. 3. Muy bien, muy Bueno. bien. ¿En cuál hubierais tirado el botiquín? Botiquín. Yo quizá en la 10, porque el año, No, aunque lo sabía, no, el año era Sí, complicado. la 10. De hecho, ya de ves la que 10. decía que estaba más para acá. ¿Para qué? Bueno, aún así muy bien Bueno. contentos Si con la hubiera tocado actuación. otro pueblo ejemplar, quizás. Pues os habéis estudiado los pueblos ejemplares. Sí. ¡Ay, qué pena! Pero el cabrón! Es que, ¿qué te buen- estudias? Todo. buen Lastres, bueno. Sí, pero que del año también, bueno. acertar con el año y todo es complicado. Manzaninas, tenéis por delante la posibilidad de llevaros para casa 13.400 euros. Tenéis la ayuda de una cantimplora, botiquín muy bien que os sirvió para llegar hasta aquí, que ni tan mal. ¿Quién va a ser la portavoz? Yo, si quieres. Venga. Venga. Venga, pues Paula portavoz. Y os recuerdo que podéis hablar entre vosotras todo lo que queráis. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo con nombre y apellido que empieza por Cor y donde se celebra la gira El Embalse de Trasona. Corberá de Asturias. Nombre y apellido. Ah, Corberá de Asturias, ¿no? fuera de Asturias, ¿eso? Corberá de Asturias. Muy bien. Si xurde mama el deu, como lle xurde? Con tú. Tonto. No. ¿Qué ave se repite 6 veces en el escudo del concejo de Pravia? Un cuervo. Un cuervo. Puede ser una tela gruesa que parte estopa en una canción. La pana. Ah, la pana. Muy bien. La panquerina y de la riega son variedades asturianas de qué fruta? Manzanas. Manzana. Yo creo que son manzanas. De manzana. Claro, manzaninas, muy bien. En el Antroxu, ¿de qué ciudad asturiana hay un rey o reina del Goxu y la fava? Noreña. diría. ¿Noreña? Noreña o Avilés, es que ahora no lo sé. Bueno, decimos una y no la. Di Avilés. En Avilés. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué tipo de célula carece de núcleo?
La desnucada. La desnucada. Mosquetón. ¿De qué concejo era Marcial el protagonista del libro ganador del premio Nadal de este año? Yo ni idea. Ni idea. Ni idea, está Ya mal, la pensamos. dejamos al final. De Salas. No. Además del dorado y el verde, ¿qué otro color representa el Mardi Gras? Creo que el rojo. El rojo. No. ¿Qué actriz obtuvo el último premio Isaac del Rivero del Festival Internacional de Cine de Gijón? Ni idea tampoco. Blanca Romero. Blanca Romero. No. Se termina la Estamos primera bien. ronda de preguntas, quedan 45 segundos para la segunda. Pero antes tenéis un minuto de deliberación entre vosotras que empieza ya. Vale, la una, la de Shurde. Dijimos que era Tonto. tonto y dijo que no. Que no. Pero si mamá le será Ayoriau, que está Que está pijotado, ¿no? un poco llorado. Lloriao. Vale. La célula, ni idea. Yo ni idea, yo ni idea. Lo que se me ocurre es No. esa. Esa no. El concejo de Marcial me suena que es por donde la mina del oro, así, pero no sé. La mina del oro que es Belmonte. Belmonte, vamos a decir. Venga, Belmonte. El dorado y el verde. ¿Blanco o azul? Escoge. Majestad, escoja. Vamos. Blanco. Venga, blanco. Y Y la la actriz. Yo ahí, cero. es que puede ser internacional o nacional. Yo me inclino. Claro, es que yo. De cine ya sabes que. Nada. Es tu parte. A ver. Empezamos por otra, si no. Y... 3, 2, 1. Y como vamos por la vida a lo loco, que algo A lo surgirá. loco. Se termina el tiempo de liberación. Os recuerdo que tenéis cantimplora. En caso de error diré no usar la cantimplora, podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta y se suman 20 segundos más. Pues venga, por ello, vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuál decimos? Shurde, Ay, que está Shurde. lloriao. La 2 de Shurde, que está lloriao. No, usas la cantimplora. Xixurde, mama el deu como yexurde. Un bebé. Pequeño. Pequeño. Si chupa el dedo. No sé. Vale, venga. ¿Qué es un bebé? No. A ver, bueno, es que aquí siempre buscamos, o sea, esto son frases hechas, no sería el equivalente a preguntar qué significa tener mariposas en el estómago, que es que te gusta alguien o estás enamorado, ¿no? Pues si xurde mama el deu, di que es una persona muy inocente, que se lo cree todo, crédulo, ¿de acuerdo? Entonces, Vale. o sea, no una traducción literal, No, vale. sino que quiere decir la expresión. Bueno, aún así, ¿qué hubierais dicho en las otras? ¿De qué concejo era Marcial el protagonista del libro ganador del premio Nadal de este año? De Belmonte, hubiésemos dicho. Era de Valdés, concretamente de Barcia. Jorge Fernández Díaz ganó este año el premio Nadal por El secreto de Marcial, en el que narra la historia de su padre, migrante en Argentina. El otro color del Mardi Gras es el morado, el púrpura. De hecho, el púrpura representa la justicia, el verde la fe y el dorado el poder. ¿Y qué actriz obtuvo el último premio Isaac del Rivero del Festival Internacional de Cine de Gijón? Es Rosy de Palma. No la hubiera sacado. No, yo ni idea, vamos. Bueno, de estas, al final quedaban alguna más ahí, ¿no? Que nada, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, ¿qué tipo de célula carece de núcleo? La desnucada, no. Las procariotas. Eucariotas, protocariotas, ¿sabes? Cuando dices tú, ay, es verdad, esto lo estudié yo en el colegio. El segundo. Pero creo que lo de la célula desnucada merece un mosquetón. Así que Nina, cógelo y posa con él mirando a tu cámara. Para la panera va directo en sitio de honor, vamos. Pero tienes que ponerle debajo. Se concedió por la célula desnucada en el pico final. Chicas, de todas formas, increíbles cómo están las uchinas del Despeñadero. A diferencia de 2 aciertos vais por delante, pero vamos, con 2 aciertos yo no me relajaría en absoluto. Mañana se decide todo. Se decide, bueno, por supuesto, alguien se puede llevar el pico, pero ¿quién seguirá con nosotros? ¿Serán los yastrinos polesos o serán las manzaninas? 13.550 euros en juego. ¿Quién los pillara? Pues venga, todo a favor. Tenéis botiquín, tenéis cantimplora. Y quizás este es el momento más relajado después, Yo de, creo que después sí, de la yo creo semana que que sí. habéis vivido Totalmente. Cogemos y parezco madres. Sí. ¿eh? en directos. Directo.
Tú también, tú con peluca, ¿no? ¿Les comadres? ¿Son solo mujeres o qué? No, la Pola En van la Pola todos. no, en la Pola van En la hombres y Pola- mujeres juntos, en la sí, Pola yo he familia, visto. amigos, sí. Sí. Mola bastante la Pola, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Pues venga, vamos a Vamos, empezar. ¿Quién va a vamos ser allá. portavoz? ¿Ana? Voy a seguir yo, sí. Venga, pues, tiempo. Es un concejo que empieza por Sari y donde vive el presentador de la TPA, José Álvarez Pola. Sariago. Muy bien. Si xurde fai poco polvo en la biblioteca, ¿qué hace? Que va poco. Que va poco, no lee, no saca libros, va poco. No. ¿En qué concejo está el Cabo Peñes? Ozón. Ozón. Muy bien. Puede ser un número fraccionado o un tipo de verso y así te quedas cuando estás en bancarrota. Un número fraccionado o un tipo de verso. ¿Te quedas con no sé, no me viene nada ahora. Ya, de verso. Estás en bancarrota, estás... un tipo de verso. Pareado, yo qué sé. Por decir algo que no. Y dile. Un pareado. No. No. ¿Por qué calle Vilesina tendrá lugar mañana un descenso fluvial? Galeana. Galeana. Muy bien. ¿Qué localidad asturiana es la capital mundial del Estebo y Rellenes? Están para la cuenca, para Langreo. Son en Sotrondio. Sotrondio. Sí, O la Felguera. Sotrondio. Venga, Sotrondio. No. Ajá. Vamos con la preguntina de ciencias. ¿Qué planeta tiene los vientos más rápidos del sistema solar? No lo sé. ¿A Marte? Mercurio. Marte. Mercurio. Yo diría Marte, fíjate. O Plutón. No. No. Mercurio. Y si no decimos Marte. Sí. Mercurio. No. ¿En qué fiesta asturiana se suele comer el neñu? Un embutido hecho con miga de pan, manteca y azúcar. En fiesta asturiana se suele comer el neñu. neñu. Madre, no lo sé. Piensa alguna fiesta así popular, yo qué sé, Miga de la manzana, regalina etcétera. o... yo qué sé. Ni La idea. fiesta de los vaqueiros. No. ¿Qué país americano tiene una bandera con un diseño completamente diferente en anverso y reverso? País americano. El norte o el sur, claro. Bandera, ¿cómo se llama? Canadá no, anverso y reverso. Yo no la sé. De Centroamérica. ¿Cuál? Y Ecuador, ¿o? Guatemala. Venga, Guatemala. No. ¿Qué periodista pasó su infancia en Ribadedeva y fue nombrado hijo adoptivo de Asturias en 2023? Y hombre, ¿Qué periodista pasó su infancia en ¿cómo Ribadedeva? se llama? No me sale. ¿Sabes quién es, no? Sí, pero no me sale. Di uno. Yo voy a decir uno que sé que es de Gijón, sí. José Ángel Abad, que sé que Vale, no, pues que que no me no. sale otro, José Sí. Ángel Abad. No. Vale. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 25 segundos para la segunda. Va a haber que ir un poquito rápido, pero bueno, pensad que tenéis cantimplora, serían 45, ya no 25, y tenéis botiquín también, ¿de acuerdo? Pero antes de la segunda ronda que comience, el minuto de deliberación. A ver. La de las cebollas, yo diría que ella es ama, ¿eh? Ama hace años, o sea, para mí que sí, para mí es ama. El pueblo este está cerca de Pola Laviana. Donde estaba la... El entrego. No, allá la discoteca Sí, esta, Osama, donde, Oceano estaba, del Entrego. donde estaba la osera. ¿Cómo se llama esto? No sé. Bueno, yo la del verso, la de la 4, ¿Eh? tiene que ser una chorrada grandísima, pero no doy con nada. La de Shurde. Planeta. Y Marte. ¿Es que el planeta? Pues, Marte o la Tierra, yo A qué la sé. Tierra. Igual la Tierra, ¿eh? Bueno, decimos la Tierra y andando. Tierra. Y Shurde, es que no se me ocurre otra cosa. Fue poco polvo en la biblioteca y que va poco. País ¿Ya le pone bien? americano. Bueno, ¿dónde ponemos el botiquín? El botiquín, Asegurar una. Yo por creo lo que en la menos. fiesta. ¿La fiesta? Venga, que a mí no me sale tampoco Digo, nada. la primero, la fiesta, empieza por la fiesta. Y si xurde fai pouco polvo Por na biblioteca, y que estudia poco. Porque si no oye que no va... que- Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda. 25 segundos, botiquín cantimplora. Y vuestro tiempo empieza ya. Bueno, empezamos A con ver, el botiquín vale, entonces. venga. Decimos que el botiquín, Botiquín en la la 8. 8, botiquín. Más. Vale, la del Shurde, tiramos por Shurde. Sí. Venga, la 2, ¿qué dijimos? ¿Qué dije? que va pouco por la... No, eso ya lo dijimos y dijeron que no. O sea, que no estudia. Sí. No, ¿usas la cantimplora? Va poco, que no saca libros, ¿no? Hay poco polvo en la biblioteca. que no va por allí. Es que fue lo que dijimos. No, dijimos que iba pouco. No asoma por allí. Es que, Pues dile. que no va a la biblioteca. Que no estudia. No.
La expresión fai poco polvo en la biblioteca, en el gimnasio, en el sitio que sea, quiere decir que está poco tiempo allí. ¿Sabes? Sería un equivalente a visita de médico. No es que Ya. vaya poco, pues igual puede ir todos los Igual, días, Pero, pero poco, cuando va, está poco tiempo. muy poco Muy tiempo. poco. Puede estar Vale, todos vale, los bueno. días allí. Sí, sería un visita de médico, ¿no? Exacto. De todas maneras, Vale. lo que nos quedaba todavía. Ya, bueno. Ya, me da un poco de rabia porque yo Sí. creo que hay algunas que ha sido atasque Sí, mental, sí. porque puede ser un número fraccionado de un tipo de verso y así te quedas cuando estás en bancarrota quebrado. Ah, Ah, será una chorrada, obviamente. Luego, ¿qué localidad asturiana es la capital mundial de los cebollos rellenes? El Entrego. entrego. Están aquí Entrego. los cebollos ya llamándonos El por entrego. teléfono. El entrego. Oye, pero ¿cómo es Ya. posible? Escucha, normal, como si no hubiésemos Ya. ido nunca, ¿viste? Pero bueno. Ya. Luego, preguntina de ciencias. ¿Qué planeta tiene los vientos más rápidos del sistema solar? Es Neptuno. Mm. La fiesta que habéis puesto el botiquín. ¿En qué fiesta asturiana se suele comer el neñu? ¿En un embutido hecho con miga de pan, manteca y azúcar? En Antroshu. Bien, más fácil Ya. de lo que parecía. Ya. Sí, sí, no. El país americano que tiene una bandera con un diseño completamente diferente en anverso y reverso es Paraguay. La bandera de Paraguay cuenta con 2 escudos nacionales. En la parte anversa el del emblema se puede ver el sello nacional, mientras que en el reverso encontramos el de Hacienda. No lo sabía. ¿Y qué periodista pasó su infancia en Ribadedeva y fue nombrado hijo adoptivo de Asturias en 2023? Juan Ramón Lucas. Ah, A Ramón Lucas. jolín. No salía el nombre. Ay, no salía, Sí, se le no veíais la salía, cara, no. pero no. Yo dije José Ángel, bueno, porque Sí. aprovecho y Lucas, saludo a sí. Bea, que es Sí. amiga mía y su hermana. Pero vamos sabiendo que no era, obviamente.